simular que hacemos una serie, vale. Ya empezamos. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a un acto fundamental dentro del proceso de conocimiento, que es la audiencia, denominada así, audiencia preliminar por el legislador en el artículo 360 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En esta audiencia, mejor dicho, esta audiencia tiene lugar una vez concluidas las etapas, la etapa de postulación. Esto es, aquella etapa inicial donde el actor ha formulado realmente cuál es su pretensión, cuáles son los medios de prueba que eventualmente puedan apoyar sus hechos articulados en la demanda, y fundamental, como sabemos, el derecho, y a su vez, tanto el demandado, como en este caso hay un tercero que también ha intervenido, hayan podido ejercer debidamente el derecho de defensa, de modo tal que podemos considerar y decir que se encuentra trabada la litis. No se presenta esta situación cuando hay inactividad procesal de alguno de los sujetos demandados o que deba intervenir como tercero, encontrándonos en este caso frente a la hipótesis de la rebeldía, si es que el actor lo ha pedido expresamente, o en su caso, en su defecto, de la incontestación de la demanda. Una vez agotada esta etapa de postulación, corresponde, a través de esta audiencia preliminar, pasar a la siguiente. Y justamente a esto nos vamos a abocar en este momento. Vamos a explicar un poquito el caso para que comprendamos esta situación. Este caso se trata de un accidente de tránsito sin lesiones, donde tenemos quien reclama, que es el señor Lettieri, que se encontraba, en realidad, su vehículo estacionado sobre la calle Tucumán. Su vehículo, que está identificado como letra A, sobre la calle Tucumán, fue colisionado por el vehículo B, que en este caso era conducido por la señorita Jones, y circulaba por calle Paraná, y como vemos, produjo... Tucumán también, venía por Tucumán. Por Tucumán también. Por Tucumán, perdón. Que también venía por la calle Tucumán, fue colisionado, a su vez, este vehículo conducido por la señorita Jones, por el vehículo identificado con la letra C, que es el que conduce acá en el infograma el señor Rossi. Resulta que Lettieri demandó a la señorita Jones por este hecho, y en realidad se presenta en el proceso al ejercer el derecho de defensa, es decir, a contestar la demanda. La señorita Jones pide la citación en calidad de tercero, es decir, en los términos del artículo 96 del Código Procesal, perdón, 94 del Código Procesal, pide la intervención del señor Rossi con el vehículo identificado con el clase, porque imputa su responsabilidad a él. Bueno, corresponde ahora entonces establecer en esta audiencia, volviendo ya a la audiencia preliminar, cómo continúa el desarrollo del proceso. Bueno, ya ahora voy a entrar en un diálogo con las partes y quiero cumplir, en primer lugar, con el inciso sexto del artículo 360, en cuanto establece que, perdón, el inciso primero del artículo 360, en cuanto establece que corresponde invitar a las partes a una conciliación. Quiero aclarar aquí que, como ustedes ya saben, existe una etapa prejudicial de mediación, donde ambas partes deben intentar llegar a un acuerdo por sus propios medios, con la intervención del mediador. Evidentemente nos encontramos en este proceso, en este momento, en esta etapa, donde no han llegado a un acuerdo. Sin embargo, es un resorte del juez, una posibilidad, esta, nuevamente, de intentar, en función de aquellas conversaciones, una nueva conciliación. Yo le pregunto a la parte actora en este momento si existe alguna posibilidad de llegar a alguna conciliación, si han continuado las conversaciones entre las partes. Doctor, ¿podría usted explicar, doctor Capella? Sí, doctor, bueno, estuvimos en tratativa, como usted sabe, como figuran en las actas de audiencias de mediación,
tuvimos dos audiencias de mediación, la primera de ellas con el demandado. Se celebró una nueva porque el demandado manifestó que iba a citar a un tercero, justamente al tercero citado Rossi, y bueno, no llegamos a ninguna conciliación, que no tiene que ver con el monto de la pretensión, sino con la responsabilidad. Estamos muy lejos en el tema de responsabilidad. Nosotros atribuimos la responsabilidad al vehículo de la demandada Jones, y bueno, el demandado le imputa la responsabilidad a este tercero citado que nada tiene que ver con nosotros, ¿no? en esa supuesta mecánica. Así que si bien nosotros estamos abiertos a reajustar la pretensión, estamos lejos en cuanto a la responsabilidad. Muy bien. Doctor Del Blanco, ¿podría usted especificarme puntualizar alguna cuestión respecto a estas eventuales tratativas conciliatorias? Bien, nosotros no negamos el accidente, pero sí la mecánica del mismo. Y nos vamos a mantener en nuestra demanda y con la citación del tercero, porque vamos a insistir con la causa exculpatoria del 1113, segunda parte del Código Civil. Bueno, doctor, será una cuestión que se probará en el trámite del proceso, ¿no? Bueno, muy bien. Como vemos, he intentado de alguna forma llegar a algún acuerdo. Si bien el juez hasta tiene posibilidades de manifestar fórmulas conciliatorias, como lo habilita el artículo 34, esto es así siempre y cuando partimos de una base mínima, que en este caso sería, por lo menos, admitir la responsabilidad. Pero acá tenemos que ni siquiera lo que se denomina el nexo causal ha tenido lugar de reconocimiento entre las partes, porque el demandado ha pedido la citación de un tercero a quien considera responsable, en los términos del artículo 1113, como lo denunció el doctor Del Blanco, es decir, un tercero porque no deba responder, como modo de exoneración de la responsabilidad que le pudo haber conducido a la demandada, señorita Jones, por haber conducido una cosa peligrosa. Vamos a pasar entonces a continuar, mejor dicho, con el desarrollo de esta audiencia. Vamos entonces al inciso sexto, ahora sí, del artículo 360, que nos propone eventualmente, mejor dicho a mí, la posibilidad de declarar esta cuestión lo que se llama de puro derecho. La cuestión se declara de puro derecho, como ustedes saben, cuando no existen controversias fácticas, sino que lo que se limita la cuestión en el proceso es una discusión en el ámbito jurídico, es decir, cuáles son los términos de interpretación, cuál es el alcance de la norma, o en su caso, por supuesto, qué norma corresponde aplicar el caso. Pero acá la discusión es más de fondo porque tenemos no solamente una cuestión jurídica, sino también fáctica, que, como dije recién, hace al nexo causal eventualmente que impute la responsabilidad por este hecho que se está discutiendo. Por tanto, con esto quiero sintetizar, no corresponde, no puedo declarar la cuestión del puro derecho, y sí vamos a pasar al otro punto, que sería la eventual consideración de la apertura de la causa de prueba. Yo tengo la impresión, esto creo que coinciden ambas partes, que no va a haber oposición a la apertura de prueba, sino que justamente lo que están buscando es probar que lo que cada una de ellas ha sostenido es real, es cierto. Por eso, en este punto, no vamos, no tiene sentido que alguna de las partes argumente el inciso segundo del artículo 360, que remite al artículo 361, en el sentido de que cualquiera de las partes puede oponerse a la apertura de prueba, con lo cual estamos diciendo que aquel que se opone lo que quiere es que se declare la cuestión de puro derecho. Sería una contradicción. Por eso digo que, en este caso, ninguna de las partes formula oposición a la apertura de la causa de prueba. Siguiendo en el desarrollo de esta audiencia, corresponde fijar los hechos articulados que sean conducentes para la solución del caso, como dice el inciso tercero del artículo 360. Quiero aquí destacar que en la realidad forense es bastante extraño que el juez fije en el acto de la audiencia
los hechos realmente articulados y controvertidos por las partes. Yo personalmente he visto algunas actas en algunas audiencias de jueces que lo hacen en la realidad, pero es la excepción, porque hay una regla no escrita, aun cuando el legislador haya insistido, de que hay una suerte de idea de prejuzgamiento si el juez comienza a nominar y especificar cuáles son los hechos articulados que a su vez son controvertidos, es decir, discutidos, donde las partes no se han puesto de acuerdo y han presentado una discusión sobre esos hechos. Es decir, en este punto tengo que aclarar que el hecho de no establecer cuáles son los hechos articulados por las partes y que son conducentes no implica en realidad un incumplimiento, porque hay un establecimiento tácito de los hechos controvertidos a través de la explicación de los medios de prueba que el juez habilita en esa audiencia. Por lo tanto, vamos a pasar al punto siguiente de desarrollo de esta audiencia, que es, ya sí entramos a considerar cuáles son las pruebas que resultan conducentes, pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Estos son pruebas conducentes o pertinentes, aquellas que dan cumplimiento al principio de congruencia. Es decir, cuando las partes, el actor en su caso manifiesta los hechos y establece su reclamo, el reclamo la petición por la cual la parte formula su pretensión tiene que guardar relación con las pruebas que se van a producir y eventualmente, por supuesto, con la sentencia que debe expedirse sobre esos puntos. Por lo tanto, vamos un poquito y rápidamente a examinar cuáles son los medios de prueba que las partes han ofrecido para establecer si esos medios de prueba son hábiles para establecer los hechos, para fundamentar, mejor dicho, y acreditar los hechos argumentados, tanto por quien demanda como por la defensa. De modo que este inciso que acabo de señalar, que se refiere al inciso quinto del artículo 360, me habilita en su caso a rechazar en esta instancia los medios de prueba que no corresponden. Bueno, quiero aclarar también que, como sabemos, la prueba documental debe ofrecerse con la demanda, es decir, o con la contestación, en el acto inicial. La prueba confesional, es decir, la declaración de las partes, debe producirse en esta misma audiencia una vez, es decir, con posterioridad al establecimiento de los medios de prueba, del resto de los medios de prueba que sean pertinentes. Entonces, digamos, ya excluyendo la prueba documental que debe ofrecerse y también postergando la confesional que se va a producir con posterioridad, vamos a abocarnos al resto de los medios probatorios. Vemos acá prueba informativa. Le pregunto en esto a la actora, que es, vamos a comenzar por la parte actora para ser ordenados en esto, que ha ofrecido prueba informativa. Puedo ver acá, doctor, en el punto cuarto dice oficio a los colegios públicos de abogados de Capital Federal y San Isidro, a los fines que informen si el accionante, o sea el actor, se encuentra inscrito como abogado. Y hay otro oficio seguidamente, otro informe pedido al Garage Tribunales Plaza para que informe si el accionante estaciona su vehículo de lunes a viernes, indicando en qué horario lo utiliza. ¿Podría usted, doctor, especificarme en esto qué hechos pretende usted probar, ¿no? Sí, doctor, esta parte lo que pretende acreditar es, por un lado, el lucro cesante, lo que dejó mi cliente de percibir a consecuencia de no poder utilizar el automóvil, y por otro lado, la privación de uso del rodado, que justamente se vio por el tiempo que se vio impedido también de utilizar el automóvil. Estos son los dos extremos que queremos probar con esta prueba ofrecida, doctor. Bueno, muy bien. Yo acá estoy viendo, usted puntualizó, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué motivo ha ofrecido la prueba? Yo veo acá, entre los rubros reclamados, dice daños al automotor, que como sabemos son daños emergentes, ¿no? Es decir, el daño emergente, perdón. Es decir, el daño que el vehículo A ha sufrido como consecuencia de la embestida que sufrió por parte del vehículo B.
Luego dice desvalorización del rodado. Doctor, esto, como sabemos, se trata de un rubro que tiene lugar cuando se han afectado partes vitales, denominadas así, o estructurales del vehículo, y no cuando se trata de una cuestión meramente estética o periférica del vehículo. ¿Hay aquí, doctor, daños estructurales del vehículo, considera? Sí, justamente, doctor, en el taller donde se hizo revisar el auto y donde se presupuestó los arreglos del automotor, se informa que se encuentran afectadas partes vitales y estructuras vitales del automóvil. Por ende, se reclama el rubro en cuestión. Bien. Partes vitales o estructurales, por ejemplo, serían afectar el parante lateral del auto que hace la estructura de los vehículos modernos, son denominados monocasco, es decir, un golpe en esa parte deforma prácticamente la solidez del vehículo por el resto de su vida útil. Bueno, vemos acá, dice privación del uso del rodado, y entonces, como ya sabemos, la privación de uso es un rubro que surge de la prueba in re ipsa, es decir, la sola producción de la prueba que determine que el vehículo debió dejar de circular por el plazo o el periodo de su reparación implica necesariamente una privación de su utilización, y esto esta sola circunstancia lleva a la necesidad, podríamos decir, objetiva, de reconocer que el vehículo no pudo ser utilizado. Es obvio, es evidente, es una prueba evidente. Sin embargo, usted puntualizó, doctor, que esos dos oficios, con la producción de esa prueba, pretende acreditar el lucro cesante. Justamente, doctor. Yo tengo que decirle que el lucro cesante no está ofrecido como prueba en la demanda, y usted sabe perfectamente, como yo, que el principio de preclusión impide a las partes retrotraer etapas procesales cumplidas. De modo entonces que lamentablemente, si no ofreció este punto en la demanda, doctor, yo se lo voy a denegar, su producción me refiero. Sí, doctor, esta parte está de acuerdo, no está dentro de la pretensión de la demanda, no está dentro de los rubros. Bueno, acá el oficial escribiente entonces va a sentar que en los términos del artículo 364, que se refiere a la pertinencia y admisibilidad de la prueba, la declaro, por tanto, no ya impertinente, sino inadmisible, por no haberse ofrecido la prueba correspondiente al momento de iniciar la demanda. Vamos a continuar, vemos acá prueba testimonial. Bueno, en esto el artículo 333 nos pide que especifiquemos con qué finalidad se ha ofrecido la prueba testimonial, doctor. Sí, exactamente, doctor. Pretendemos acreditar la existencia del accidente y la forma de ocurrencia. Son testigos del hecho. Son dos testigos del hecho, presenciales del hecho, que vieron cómo se produjo el accidente. Entonces vamos a pedir al oficial escribiente que provea esta prueba testimonial y designe las audiencias para citar a los testigos. Bueno, también es procedente la prueba pericial mecánica, obviamente, porque, como vimos, necesita acreditar la mecánica del hecho, que está muy controvertida, y también los daños sufridos por el vehículo. Así que esta prueba la vamos a admitir, y acá corresponde, por tanto, hacer un sorteo, que lo vamos a hacer antes de finalizar la audiencia, un sorteo de acuerdo a la lista de peritos que nos remite la Cámara de Apelaciones, para saber cuál va a ser el profesional, el experto, que va a pronunciarse sobre estos puntos. Doctor, acá veo que usted ha ofrecido una pericial psicológica, dice. Correcto, doctor, pericial psicológica. Bueno. La demanda se reclamó el daño moral, doctor. El daño moral, sí, veo que está reclamado. Sí, es el último punto de la pretensión. El último rubro. Está muy bien. Bueno, pero doctor, voy a hacer uso de la misma norma que cité, el 364. Considero que esta prueba frente al daño moral es impertinente, porque yo, por lo que estoy leyendo los puntos acá, y lo que ha sido objeto de reclamo y la prueba documentada, además acompañada, me parece que esto apuntaría a una incapacidad psicológica, que no es el caso, doctor. Acá yo no veo que este reclamo
que esta medio de prueba mantenga relación. Por lo tanto, yo, doctor, le voy a denegar este medio de prueba también. Sí, en la demanda no se reclama incapacidad psicológica, es solamente el daño moral, doctor. Bueno, porque esta parte acepta la denegación de la prueba. Muy bien, así será asentado en el acta entonces. Creo que... Bueno, Eso así es la que prueba, doctor. ya está. Bueno, entonces, la parte demandada está bien, la prueba mínima, pero no tengo nada que decir porque además está discutido los hechos. Nos queda, y vamos a proceder ahora entonces, a continuar en la audiencia con la recepción de la prueba confesional. Como dije al comenzar el acto, esta es una prueba que permite a las partes prestar declaración. Como ustedes saben, se trata de una prueba muy técnica desde el punto de vista de lo que es el Código Procesal de Procedimiento en sí. Es una prueba por un gran sector y cada vez más de procesalistas que está considerada como ineficiente, sin sentido, por todo ese tecnicismo de que está rodeado esta prueba, que en su oportunidad tuvo una especial digamos, aplicación, ¿no es cierto?, por el derecho canónico, supuestamente con la importancia que tenía, pero vemos que cada vez se va depreciando más. Pero bueno, vamos a tomarla igual. Yo soy afecto a admitir todas aquellas pruebas que sean importantes para esclarecer el hecho. Como ya dijimos recién, acá tenemos el señor Lettieri, que es el actor, y la señorita Jones demandada. ¿Quién? Por lo que estoy viendo aquí, la señorita Jones ha pedido la citación de tercero, sabemos, identificado con la letra C, que es el señor Rossi. Yo voy en primer lugar, en su caso, procederíamos a recibir la declaración del tercero citado, que está ofrecido como testigo. Si usted me permite, doctor, me voy a oponer a esta prueba porque es impertinente, por dos motivos. Fundamentalmente por un tema de responsabilidad, donde tanto el demandado como el tercero estamos discutiendo la responsabilidad, donde cada uno se mide la responsabilidad. En el hecho existirán intereses contrapuestos. Y por otro lado, someter a mi parte a la producción de una prueba testimonial sería factible que encuadrara su conducta en los términos del artículo 75 del Código Penal en el caso testimonio. Por lo cual solicito que sea desestimada por su impertinencia la prueba ofrecida por la demanda. Bueno, así está sentado en el acta, y vamos, por tanto, le voy a dar traslado de esta oposición a la parte demandada, que es la que ofreció esta prueba en estas condiciones. Nosotros mantenemos la prueba, doctor. Usted resuelve lo que corresponde. Bien. Quiero aclarar en este punto que la prueba confesional es una prueba que está prevista para que ambas partes presten declaración, como dije hoy. Sin embargo, deben ser, técnicamente hablando, partes en el sentido contrapuestos, es decir, parte actora por un lado desde el punto de vista procesal y parte demandada por el otro, es decir, enfrentados procesalmente, lo que habilita la prueba confesional. Acá tenemos la particularidad de que no se produciría la prueba confesional entre partes contrapuestas, sino entre la demandada y el tercero citado. Creo, como señaló el doctor Merodio, que la prueba testimonial respecto de un tercero cuyo interés se encuentra en contraposición con el del demandado en este proceso, es inconveniente que se produzca para su declaración, que se recurra, digamos, a la prueba testimonial, porque en el caso de no decir la verdad, podría el tercero eventualmente verse implicado en un supuesto o una hipótesis de falso testimonio.
entiendo que eventualmente hubiera sido más adecuada la prueba confesional. Pero yo me voy a limitar a pronunciarme sobre el medio de prueba aquí ofrecido. Así que, doctor Del Blanco, vamos a rechazar por este artículo 364 la prueba testimonial que usted ha ofrecido en relación al tercero citado. Bien, entonces hacemos el replanteo de la prueba conforme al 379 del Código Procesal Civil. Muy bien. Que se asiente esta cuestión en el acta, y sobre este punto debe decirse que las cuestiones de producción, denegación y sustanciación de prueba resultan inapelables. El doctor Del Blanco hizo una reserva de replanteo, esto es que en los términos del artículo 260 inciso segundo del Código Procesal, esto quiere decir que dentro del quinto día que el expediente, si una dictada sentencia llega a la Cámara de Apelaciones, el doctor podrá fundamentar los motivos por los cuales eventualmente puede solicitar que esta prueba sea producida por haberse ofrecido. En esta instancia no queda otra alternativa más que acatar o aceptar la decisión del juez, que en este caso fue denegar la producción de esta prueba. Y a continuación correspondería proceder con la recepción de las pruebas confesionales ofrecidas entre las partes, ahora sí, en el sentido técnico, es decir, entre el actor, que tengo yo aquí a mi izquierda, y una vez cumplida esa prueba, pues será la del demandado, que yo tengo acá a mi derecha.